Era una noche de finales de octubre, en la célebre fiesta del Charro Negro, cuando tomé mi violín y me presenté ante un público ansioso por historias de horror. Las llamas de las antorchas danzaban con el viento frío, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida. El violinista del diablo, así me llaman. Y bajo ese nombre he recorrido pueblos y ciudades compartiendo relatos oscuros que he arrancado del más allá con las cuerdas de mi violín. Aquella velada gótica, envuelta en música de mariachis espectrales y murmullos de inquietud, decidí narrar un secreto bien guardado de la Ciudad de México, la historia del armonicista de Lecumberri. Con la primera nota grave de mi violín, el bullicio de la fiesta menguó. Las risas nerviosas se apagaron y un silencio expectante se extendió bajo el cielo estrellado. Mis palabras resonaron con tono sombrío. Esta noche les relataré una historia real y aterradora, una que habita entre las piedras frías del Palacio Negro de Lecumberri. Algunos de los presentes se santiguaron al oír ese nombre maldito. Lecumberri, la prisión más temida de México, conocida también como el Palacio Negro, fue testigo durante décadas de sufrimientos indecibles y horrores humanos. En sus pasillos húmedos se escribió con sangre y lágrimas la leyenda que están a punto de escuchar. Bajé la mirada, como quien contempla un abismo del pasado, y continué tocando un suave lamento con el violín. Muchos han oído hablar de los fantasmas de Lecumberri, dije con voz profunda, pero pocos conocen la verdad del alma en pena que protagoniza esta historia. Permítanme llevarlos a las entrañas de esa cárcel maldita, donde un asesino apodado el armonicista encontró un destino peor que la muerte. Mi audiencia, inmóvil, se dejó envolver por la atmósfera lúgubre. En ese momento ya no estábamos en un festejo, sino en los fríos patios de la prisión, caminando entre celdas oscuras al compás doliente de mi violín. Así comenzó la narración, y cada uno de mis oyentes sintió que una brisa helada, llegada de ultratumba, les rozaba la espalda. Mucho antes de que su espectro rondara los calabozos, este hombre fue carne y hueso, un ser humano cuyos actos lo convirtieron en monstruo. El armonicista lo llamaban, porque siempre llevaba consigo una pequeña armónica de metal oxidado. Su nombre real se ha perdido en el olvido, quizás es mejor así, pero sus crímenes dejaron una huella sangrienta en la memoria colectiva. Dicen que de joven solía tocar melodías melancólicas en las cantinas de mala muerte, ganándose unas cuantas monedas. Nadie sospechaba que detrás de aquellas notas tristes se escondía un alma perversa. La ciudad fue testigo de su transformación en asesino. Comenzó con víctimas fáciles, un vagabundo aquí, una mujer desprevenida allá. Descubrió, quizás por accidente, que la música de su armónica tenía el efecto de atraer a los incautos. Cuentan que más de una vez algún transeúnte nocturno siguió el sonido hipnótico de una tonada lejana en un callejón, creyendo encontrar a un músico bohemio, solo para enfrentarse a la mirada fría y el cuchillo brillante del armonicista. Su primera víctima confirmada fue un comerciante ambulante, hallado sin vida en un callejón estrecho, con los ojos abiertos de par en par por el terror y sin una gota de sangre en el cuerpo. Cerca de él, tirada entre charcos de lluvia y sangre, encontraron una armónica vieja. Aquella evidencia desconcertó a la policía. ¿Acaso el asesino había tocado una melodía mientras arrebataba una vida? Pronto los crímenes se multiplicaron. Cada luna nueva traía consigo un cadáver nuevo, y siempre parecía haber una melodía fúnebre sonando en la escena del crimen, aunque al llegar las autoridades solo quedaba el silencio. Las descripciones de testigos que aseguraban haber oído música tenue cerca de los lugares de los hechos contribuyeron a forjar la leyenda. Los periódicos de la época empezaron a llamarlo el asesino de la armónica. A cada víctima, el armonicista refinaba su método con espantosa calma. Hubo quien sobrevivió lo suficiente para describir cómo el homicida, después de acuchillar a su presa, se sentaba a su lado para tocarle un requiem con la armónica mientras la vida se le escapaba. Esa imagen,
Un asesino serenando a sus moribundos con música infernal heló la sangre de la ciudad entera. Se decía incluso que el armonicista disfrutaba con el pánico de sus víctimas, que los gritos de agonía de aquellos desdichados eran para él como parte de su siniestra melodía, añadiendo un macabro acompañamiento humano a su armónica. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades dedicaran todos sus recursos a capturarlo. La cacería fue intensa. Durante semanas, la policía patrulló las calles al son de un miedo colectivo. Al caer la noche, la gente cerraba puertas y ventanas, temerosa de escuchar aquella melodía maldita flotando desde la oscuridad. Los diarios sensacionalistas titulaban cada nuevo hallazgo con terror: "El armonicista vuelve a matar". La ciudad vivía en un toque de queda informal. Las cantinas cerraban temprano, las calles quedaban desiertas. Algunos serenos de barrio se apostaban en las esquinas armados y en grupos, sin atreverse a silbar como era tradición, por miedo a atraer al asesino. Ya entonces circulaban rumores casi sobrenaturales sobre él. Había quienes susurraban que aquel hombre había hecho un pacto diabólico para no ser atrapado jamás, que su armónica estaba maldita y podía hipnotizar a quien la oyera. Otros decían que no era un hombre, sino el espíritu de un músico vengativo. La verdad, aunque más mundana, resultó igual de escalofriante. Un solo hombre había logrado sembrar el terror en una metrópoli entera, convirtiendo las noches de ciudad en un páramo de silencio y temor. Finalmente, el armonicista cometió un error. Ebrio de su propia impunidad, intentó jugar con la policía dejando notas musicales dibujadas con sangre en una pared, como una firma macabra. Esa vanidad fue su ruina. Una de sus víctimas logró herirlo antes de morir, arrancándole un grito de dolor que alertó a vecinos y patrulleros cercanos. Acorralado en una vieja vecindad, tras una breve pero violenta confrontación, fue arrestado. En su bolsillo encontraron la armónica manchada de sangre. Todavía la apretaba con fuerza, como si fuera su más preciado tesoro. Al difundirse la noticia de su captura, un suspiro de alivio recorrió la ciudad. La multitud enfurecida se congregó frente a la comandancia exigiendo justicia inmediata. Muchos pedían que lo lincharan ahí mismo, pero el destino del armonicista no sería tan misericordioso. La justicia formal siguió su curso, y aunque algunos creían que la muerte sería un castigo apropiado, fue sentenciado a cadena perpetua. Durante el juicio, su actitud fue escalofriante. Se mantuvo inexpresivo, incluso entretenido. Cuentan que al oír la lista de sus asesinatos relatada en la corte, tarareó por lo bajo una melodía, como si aquello no fuera con él. Los familiares de las víctimas presentes estallaron en rabia al verlo tan frío. Los reporteros que cubrieron el juicio lo apodaron monstruo sin alma en sus crónicas. Ni una sola vez mostró arrepentimiento o pidió perdón por sus actos. Pidieron la pena de muerte entre gritos, clamando que un monstruo así no merecía seguir vivo. Pero la sentencia estaba echada. Su nuevo hogar sería la prisión más temida del país. Mientras lo trasladaban, el asesino sonreía de forma inquietante. Quizás ignoraba el infierno que le aguardaba tras esos muros, o tal vez lo presentía y, en su locura, lo aceptaba como escenario de su última función. Lo que es seguro es que, aún durante su última vista al tribunal, se le vio mover los labios como si tarareara una tonada con calma escalofriante. Parecía que la música macabra no lo abandonaría nunca, ni a él, ni a quienes estuvieran cerca de él. Desde el primer momento en que cruzó las puertas de Lecumberri, el armonicista supo que había entrado en la boca del lobo. Aquella penitenciaría, inaugurada a principios del siglo XX, era llamada el Palacio Negro no por lujo, sino por la oscuridad moral que la habitaba. Sus muros altísimos y húmedos parecían impregnados de las súplicas de miles de almas en desgracia. Los pasillos olían a moho, a desesperación y sangre seca. La sobrepoblación del penal hacía el aire aún más irrespirable. Celdas diseñadas para 2 hombres que albergaban a 5, cuerpos hacinados compartiendo la oscuridad y la suciedad.
La locura y la enfermedad pululaban en cada rincón. Cuando los pesados cerrojos se cerraron tras él, comprendió por qué muchos decían que llegar allí era como llegar al infierno mismo. En el centro de aquel presidio se alzaba una torre de vigía, desde donde un celador, apodado el Halcón, observaba cual ave de rapiña cada rincón de las crujías. Lecumberri había sido diseñado como un panóptico, con todos los presos bajo la mirada constante del guardián. Pero ni siquiera esa vigilancia omnipresente contenía los horrores que bullían en su interior. Lecumberri había sido hogar de todo tipo de reclusos, desde revolucionarios e intelectuales hasta los criminales más notorios de México. En esas celdas estrechas de 2 por 3 metros, durmieron figuras célebres y asesinos múltiples como Goyo Cárdenas o el Sapo Ortiz. Ahora aquel asesino de la armónica pasaría a engrosar la lista de los monstruos encarcelados en sus entrañas. Por la fama de su crueldad, lo destinaron a una celda aislada en el tétrico pasillo 13. Ese pabellón, reservado para los reos más peligrosos, cargaba con su propia leyenda oscura. Guardias y prisioneros por igual susurraban que en el pasillo 13 ocurrían cosas extrañas. Se oían lamentos en la noche, voces susurrantes sin dueño, y se veían sombras moviéndose donde no debería haber nadie. Algunos decían que era por los mismos presos dementes que allí habitaban. Otros aseguraban que eran los fantasmas de víctimas y prisioneros muertos clamando justicia. En ese entorno cargado de miedo y misterio, el armonicista se instaló, quizá creyendo que su frialdad le permitiría sobrellevarlo todo. Al principio, continuó comportándose con la misma arrogancia cruel de siempre. Dentro de su mugrienta celda de piedra, bajo la luz mortecina de una bombilla, sacó su vieja armónica escondida entre sus pocas pertenencias. Contra toda prudencia, osó soplar una melodía en la oscuridad de la noche carcelaria. Las notas bajas y llorosas flotaron por el corredor silencioso. Muchos presos se removieron inquietos en sus literas al escucharlo. Para algunos fue como oír al mismo diablo tocando entre aquellas paredes. Un guardia golpeó los barrotes con su macana y le gritó que se callara, pero aún después de que cesó la música, más de uno juraría que la armónica seguía sonando a lo lejos por unos instantes. Esa fue la primera de muchas noches inquietantes. Con los días, el armonicista descubrió que Lecumberri era un reino de violencia y abuso. Los guardias podían ser tan brutales como los peores reclusos. En los patios, los presos más fuertes imponían su ley a golpes. Nuestro protagonista, aunque macabro, seguía siendo un hombre de carne y hueso. Pronto sintió en carne propia la dureza de ese mundo. Recibió palizas por negarse a acatar órdenes de otros internos y castigos severos de los custodios por desobediencia. Su reputación de asesino despiadado le había ganado enemigos desde el primer día. Algunos reos intentaron matarlo en riñas, quizás buscando hacerse un nombre, eliminando al infame armonicista. Sin embargo, sobrevivió a cada enfrentamiento con una ferocidad casi animal. En cierta ocasión, tras herir gravemente a otro interno en una riña, los guardias decidieron aplicarle un castigo ejemplar. Lo arrojaron al temido El Apando, una celda de castigo diminuta, sin luz ni más ventilación que unas rendijas, donde dejaban a los reos días enteros en aislamiento total. Allí, en la oscuridad absoluta, el armonicista perdió la noción del tiempo. Encerrado con sus propios demonios, juraría que oyó risas y pasos a su alrededor, aunque sabía que no había nadie. Golpeó la puerta de acero hasta hacerse sangrar los puños, gritando que lo sacaran, pero solo el eco lúgubre de su voz le respondió. Cuando finalmente lo sacaron de aquel agujero días después, salió demacrado, con los ojos hundidos y el cuerpo temblando. Ni las palizas habían logrado quebrarlo tanto como esas horas interminables en compañía de sombras invisibles. A medida que pasaban los meses, algo empezó a cambiar en él. Las interminables horas en la semioscuridad de la celda y los ecos de sufrimiento ajeno quebrantaron poco a poco su espíritu. Aunque jamás lo confesó, comenzó a experimentar un miedo nuevo, uno que no provenía de los otros hombres, sino de la prisión misma.
En más de una ocasión despertó sobresaltado en la madrugada, afirmando haber escuchado que alguien murmuraba su nombre desde las sombras. Cuando saltaba de la litera para encararse con el vacío, solo hallaba ratas escabulléndose y la burla del eco. Otros reclusos también gemían en sus sueños. Los muros parecían susurrar consuelos imposibles o maldiciones silenciosas. El armonicista intentaba ahuyentar sus crecientes remordimientos refugiándose en la música. Noche tras noche, volvía a llevarse la armónica temblorosa a los labios para entonar melodías, ya no de triunfo, sino de angustia. Pero esta vez, tocar no le traía paz, sino visiones. Cada nota resonaba contra el concreto devolviéndole recuerdos de sus atrocidades. Comenzó a ver con el rabillo del ojo siluetas espectrales asomándose detrás de las rejas, como si alguien estuviera de pie observándolo. En cierta ocasión, distinguió con nitidez la figura inmóvil de un hombre bajo de sombrero al otro lado de los barrotes. Reconoció horrorizado al vendedor ambulante que había sido su primera víctima. El espectro lo contemplaba con ojos apagados y una herida abierta en el cuello. Al parpadear, la aparición desapareció sin más, dejando tras de sí solo la certeza de que jamás estaría solo con su conciencia. Cuando volteaba, otras figuras se desvanecían como humo. Al principio pensó que eran juegos de su mente, producto de la culpa o de la claustrofobia. No sospechaba todavía que eran heraldos de algo sobrenatural que había comenzado a rondarlo. Lo que al principio fueron presentimientos y juegos de sombras, pronto se convirtió en un calvario de fenómenos sobrenaturales. Las paredes de Lecumberri cobraron vida contra el armonicista. En las noches más frías, cuando el silencio envolvía cada crujía, comenzaban a oírse cosas que desafiaban la razón. Un susurro ininteligible se filtraba entre las rendijas de la celda, como si alguien hablara justo detrás de la pared. Algunas veces era un murmullo ahogado, otras un sollozo lastimero que hacía que la piel se le erizara. Él pegaba el oído al muro rugoso, pensando que quizás era un preso vecino llorando en la oscuridad, pero entonces caía en la cuenta de que su celda colindaba con el vacío, con el exterior o un pasillo sin reos. No había explicación sencilla. Aquellas voces parecían brotar de la piedra misma, recordándole las voces de sus víctimas agonizantes. Una madrugada el armonicista despertó con un sobresalto. Sentía un peso sobre el pecho, como si alguien invisible se hubiera sentado encima de él mientras dormía. La temperatura en la celda descendió de pronto, y un hedor a podredumbre flotó en el aire. Abrió los ojos y por un instante creyó ver un rostro pálido flotando sobre el suyo, con los ojos blancos y la boca abierta en un grito silencioso. Reconoció ese semblante. Era la mujer a quien apuñaló en aquel callejón lluvioso, una de sus últimas víctimas. Ella lo miró con acusación y dolor, y en un parpadeo, la aparición se desvaneció. El preso salió de su catre lanzando un alarido de terror. Su grito despertó a varios a lo largo del pasillo 13. Cuando el guardia llegó corriendo, encontró al armonicista arrinconado en un rincón de su celda, temblando como un niño, farfullando que alguien estaba allí dentro con él. El vigilante no vio a nadie, por supuesto. Insultándolo por el escándalo, se marchó dejándolo con su pánico. Pero a partir de esa noche, la cordura del armonicista empezó a deshilacharse. Los tormentos continuaron. A veces, durante el pase de lista al amanecer, el armonicista aparecía con arañazos en los brazos o moretones extraños. Los guardias asumían que era producto de peleas con otros reclusos o de sus propios golpes contra los muros. Pero él sabía la verdad. En la oscuridad, manos invisibles parecían aferrarse a sus extremidades. Uñas heladas se hundían en su piel mientras dormía. Más de una vez despertó con marcas amoratadas en el cuello, como si alguien hubiese tratado de estrangularlo durante la noche. Cada marca le recordaba un par de manos específicas, unas que él había visto sacudirse mientras la vida escapaba de un cuerpo bajo su cuchillo. La situación se volvió insoportable. El hombre que en otro tiempo infundía miedo ahora era presa del pánico. Comenzó a hablar solo, o eso creían los demás.
porque en realidad contestaba a aquellas voces espectrales que lo visitaban. Un compañero de pabellón juró haberlo escuchado suplicar: «Déjenme en paz» a altas horas de la noche, como si lo visitaran varias personas. En ocasiones se le escuchaba implorar clemencia y perdón a la nada, murmurando nombres entre sollozos. ¿Serían los de sus víctimas? En un delirio de culpa que a nadie conmovía. Otro preso dijo haber visto una figura oscura parada frente a los barrotes del armonicista, mirándolo fijamente, aunque en esa celda solo debía estar él. Nadie quería acercarse demasiado. Hasta los más crueles sentían escalofríos al pasar por su puerta. Los guardias, cada vez más inquietos, le quitaron la armónica definitivamente tras sorprenderlo varias veces tocando melodías fúnebres que ponían nerviosos a todos. Pero ni aún así lograron silenciar lo inexplicable. A veces, en plena noche, la música de una armónica sonaba a lo lejos en el pasillo 13. Los custodios recorrían las crujías linterna en mano, pensando que algún preso había obtenido otro instrumento, pero nunca hallaban el origen. Más de uno rezaba en voz baja, convencido de que aquello era obra del diablo o de los muertos. El frío dentro de la celda del armonicista era más intenso que en cualquier otro sitio del penal. Mientras el resto de reclusos sudaban en la penumbra húmeda, él se acurrucaba tiritando, escapando como podía del aliento gélido que le soplaba a la nuca. Llegó un momento en que apenas pegaba el ojo por temor a lo que pudiera encontrar al cerrarlos. Cada vez que intentaba dormir, los rostros de sus víctimas, hombres y mujeres de ojos vidriosos y gargantas abiertas, se agolpaban en sus sueños para reclamarle justicia. Sus nombres, que él creía olvidados, resonaban con eco sepulcral en su mente. Le exigían pagar por lo que había hecho. Ya no sabía distinguir entre realidad y pesadilla. En varias ocasiones el candado de su celda apareció abierto al amanecer sin explicación. Otras veces su recipiente con agua se volcaba solo, o su plato de comida salía disparado contra la pared como si alguien lo hubiera arrojado con furia. Ni los guardias ni los compañeros de prisión querían presenciar más de aquellas rarezas. El personal del penal, supersticioso y harto, optó por evitar acercarse a la celda más de lo necesario, y cuando lo hacían, siempre iban de dos en dos, murmurando oraciones. Devastado por el acoso constante, el armonicista se convirtió en un fantasma de sí mismo. Ojeroso, demacrado y balbuceando plegarias, pasaba las horas encogido en un rincón. Ya no era el hombre altivo que llegó. Se había transformado en una víctima asustada de algo que nadie más podía ver. Sus risas sádicas de antaño se habían convertido en sollozos y súplicas. ¿Quién lo diría? El verdugo implacable se había vuelto una víctima indefensa, atrapado por los mismos terrores que él sembró. Su castigo había llegado, más cruel que cualquier condena humana. Y en los rincones oscuros de Lecumberri, entidades invisibles parecían regodearse con su sufrimiento. Hasta el capellán de la prisión supo del tormento del recluso y quiso brindarle ayuda espiritual. Una madrugada se atrevió a pararse frente a la celda del armonicista con un crucifijo en mano, recitando oraciones y salmos para intentar apaciguar los males que allí habitaban. Cuentan que apenas inició sus rezos, el reo empezó a convulsionar y a reír y llorar al mismo tiempo con voz ajena. De pronto, la vela que el padre había encendido se extinguió de golpe, dejando el pasillo en tinieblas. El sacerdote sintió un miedo primitivo y retrocedió santiguándose. A la mañana siguiente confesó que algo maligno rondaba esa celda y que sus plegarias solo parecían enfurecerlo más. Fue entonces cuando empezó a rondarle al armonicista una idea aterradora pero tentadora. La muerte podría ser su única salida. Si las almas en pena lo acosaban en vida, quizá callarían si él mismo se unía a los muertos. Acorralado por fuerzas que no podía combatir ni comprender, el armonicista empezó a anhelar la muerte como única vía de escape. Su mente, antes afilada para el mal, ahora solo planeaba formas de acabar con su sufrimiento. El primer intento ocurrió en una noche lóbrega,
Cuando la luna apenas se vislumbraba tras las rejas del tragaluz, desesperado, hizo un nudo corredizo con las sábanas de su catre y lo ató a los barrotes altos de la celda. Con manos temblorosas y lágrimas de pánico y alivio a la vez, deslizó el lazo por su cuello. Iba a saltar desde su litera para colgarse, pero entonces sintió un tirón brusco. La cuerda improvisada, que parecía firme, se desgarró misteriosamente en el momento justo. Cayó al suelo tosiendo y llorando de rabia. Alguien o algo había roto la tela. Aún boqueando por el aire que volvió a sus pulmones, escuchó una risa quedísima en la oscuridad, una que no provenía de ningún humano vivo. Los fantasmas no permitirían que él se escapara tan fácilmente de su castigo. Tras ese intento fallido, el armonicista cayó en una desesperación absoluta. Lo habían puesto bajo estricta vigilancia, pero su determinación por morir era más fuerte que cualquier medida. Poco le importaba ya la brutalidad de los guardias o las burlas de los otros presos. Su dolor interior eclipsaba todo. Como último recurso, ideó provocar su propia ejecución. Un amanecer, durante el conteo rutinario, se abalanzó sin previo aviso contra un guardia con la intención de que éste, en reflejo, le disparase. Gritando como un condenado, el recluso aferró las solapas del uniforme del celador y bramó: «Mátame de una vez, maldito, dispárame». El oficial, presa del pánico, desenfundó su arma entre gritos de los demás presos que retrocedían. Un estruendo sacudió el pasillo. Sonó un disparo. Por un segundo eterno, el armonicista creyó que el proyectil por fin le habría dado la liberación tan ansiada. Sin embargo, abrió los ojos y descubrió que seguía vivo. El disparo había errado milagrosamente a quemarropa, rozando su hombro sin causarle daño mortal. La pistola, en manos temblorosas, no consiguió cumplir su voluntad. Enfurecidos, otros guardias se lanzaron sobre él y lo inmovilizaron a golpes. El año 1976 trajo consigo el final de una era ominosa. Las autoridades habían decidido cerrar la vieja penitenciaría de Lecumberri y trasladar a todos sus reclusos a prisiones más modernas. Durante los meses previos, las crujías se fueron vaciando poco a poco. Muchos presos celebraban su partida de aquel pozo de miseria. El Palacio Negro cerró sus puertas oficialmente el 26 de agosto de 1976, cuando salieron los últimos 72 presos. Sin embargo, cuentan que hubo uno que no salió caminando de allí. El armonicista, quebrado en cuerpo y espíritu, había aguantado hasta esos días finales en un estado casi catatónico. Lo dejaron para el final, quizás por su delicado estado mental y físico, o porque nadie quería lidiar con él. El cierre del penal significaba que sería llevado a otro lugar, pero él ya no albergaba esperanza ni temor, solo un vacío insoportable. La última noche antes de la clausura, los pasillos de Lecumberri estaban extrañamente silenciosos. Ni siquiera los habituales quejidos de reos se oían. Era una calma tensa, preludio del cierre definitivo. Muchos guardias y presos ya se habían ido. Quedaba un puñado de oficiales vigilando a los rezagados. En la oscuridad de su galería vacía de pertenencias, el armonicista reunió las últimas fuerzas que le quedaban. Quizá las entidades que lo acosaban aflojaron su vigilancia, o tal vez, con la misión cumplida de arruinarlo, le permitieron actuar. Aprovechando un descuido, anudó por segunda vez un trozo de tela, parte de su raída camisa, a una viga en lo alto del pasillo. Esta vez, nadie vino a cortarlo ni a salvarlo. Al amanecer, cuando acudieron a buscarlo para el traslado, lo encontraron colgado, balanceándose lentamente en el aire viciado. Tenía los ojos en blanco y el rostro amoratado, pero en sus labios azulados se dibujaba, extrañamente, una ligera sonrisa. Con la muerte del armonicista y la clausura del penal, pareciera que la historia llegaba a su fin, pero las leyendas raramente mueren. El temido Palacio Negro se transformó en el Archivo General de la Nación. El edificio sigue en pie y los archivos ocupan las antiguas crujías. Sin embargo, entre expedientes y estanterías,
Los ecos del pasado persisten. Trabajadores del archivo y vigilantes nocturnos han reportado sucesos inexplicables en el antiguo pasillo 13. Así, la figura del armonicista de Lecumberri se convirtió en leyenda. Su historia es narrada en susurros, como esta noche en la fiesta del Charro Negro, para recordar que en este mundo, y quizá en el otro, no queda crimen sin castigo. Les he traído este relato no solo para helarles la sangre, sino como enseñanza. Las maldades que sembramos pueden perseguirnos más allá de la tumba. Y si alguna vez visitan el antiguo Palacio Negro convertido en archivo, deténganse un momento en sus silenciosos pasillos. Puede que, con un poco de suerte o desgracia, escuchen entre los anaqueles la lejana tonada de una armónica maldita, acompañando los pasos errantes de un alma en pena. Esa será la última melodía del armonicista, que aún resuena, interminable, en la eternidad de Lecumberri. Con esas palabras finalicé mi relato. Un sobrecogedor silencio se cernió sobre la audiencia de la fiesta. Las llamas de las antorchas crepitaban, y por un instante pareció que ninguna alma allí reunida se atrevía a respirar. Lentamente bajé mi violín. Había contado la historia del armonicista de Lecumberri, y el eco de su última melodía pareció quedar flotando entre nosotros bajo la noche estrellada. Algunos cruzaron miradas inquietas, otros se santiguaron en silencio. Yo me aparté del improvisado escenario con una leve reverencia, satisfecho de haber compartido otro secreto de ultratumba. La fiesta del Charro Negro continuó, pero el recuerdo de aquella armonía maldita perduraría en cada uno de los presentes mucho después de terminada la celebración.